seguir con el ejercicio. A ver, lo de las notas, ya las habéis visto. Igual alguien tiene dudas si presentarse al segundo parcial o no presentarse al segundo parcial. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces, la cuenta que tenéis que hacer es la siguiente. Este primer parcial vale el 60%. Luego las prácticas, el informe de prácticas vale el 8% y el segundo parcial vale el 32%. Entonces, normalmente el límite está sobre el 4. Si alguien ha sacado aquí un 4, pues estos son 4 por 0,6, son 2,4 puntos. ¿Vale? Luego, el informe de prácticas nadie saca un 10, que sería un 8%. Esto es imposible, ¿vale? Porque al final, en la segunda sesión de prácticas hacemos el ensayo de corte directo. Calcular los parámetros con el ensayo de corte directo no lo suele hacer la gente bien. Bueno, vamos a poner que aquí se sacan, por ejemplo, de los 0,8 posibles se sacan 0,6. Si se sacan 0,8 pues mejor, ¿no? Estos son 3 puntos. Hace falta 2 de aquí. Esto es 0,32, ¿vale? Entonces, aquí habría que sacar, hacer el cálculo 2 entre 3,2, queda un 6,25. Con un 6,25, aquí sería equivalente a 2 puntos, ¿vale? 6,25 por 0,32 da 2 puntos. Esto suma 5. Entonces, con un 4, y haciendo decentemente el informe de prácticas, hay que sacar un 6 y pico para llegar al 5. Eso es el cálculo así en el límite, ¿vale? Entonces ya cada uno que haga los cálculos que considere para ver si le compensa o bien renunciar o no le compensa renunciar y hace el segundo parcial, ¿vale? Bien. Claro, si alguien renuncia dirá, entonces tengo que hacer las prácticas de laboratorio, la que queda. Pues aquí ninguna clase es obligatoria, tampoco la de laboratorio. Si se va a hacer el informe, sí. Si se va a hacer el informe, sí hay que asistir a la clase a la segunda sesión. Si hay alguien que piensa que no va a hacer el informe porque no le compensa, porque no quiere perder el tiempo, porque es muy tarde, por yo que sé qué, pues obligatorio no es. Eso, cada uno, pero evidentemente yo hay cosas que doy ahí que puedo preguntar en el examen, es como una clase normal. Entonces, otra vez es lo mismo. Aquí cada uno tiene que decidir si le compensa o no le compensa ir a esa clase. Pero obligatoria no es, salvo para los que vayan por evaluación continua y vayan a hacer el informe de prácticas. Eso sí, para eso sí es obligatorio. Pero para el resto, como una clase más. ¿Vale? ¿Y qué más tenía que decir? De esto nada más. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Del ejercicio de ayer, había una cosa que al final no hice bien. En el ejercicio de ayer, en el ejercicio 1, cuando calculé por el método de Terzaghi, calculamos la carga admisible al hundimiento por 2 métodos, por el método de Terzaghi y luego con la fórmula que había el número de golpes en el ensayo SPT. Calculamos 2 valores. En el primero, la carga admisible nos daba 400 y algo. 401,56. Y recordad que esta carga admisible, ¿de dónde venía? Pues que habíamos calculado la presión de hundimiento, luego habíamos calculado la presión neta de hundimiento, y esta presión neta de hundimiento, a partir de aquí, habíamos calculado la admisible
como la neta entre el coeficiente de seguridad que decíamos que era 3. Eso es lo que habíamos puesto aquí. Entonces, esta carga admisible es neta. Entonces hay que compararla con la Q neta. ¿Vale? Yo no la comparé con la Q neta, la comparé con los 211, que era la carga que nos ponía. Entonces hay que compararla con la Q neta, que era 200Q menos gamma por H de la excavación, que son 211 menos, creo que era 18,3 por 1,5. Es 191,55. Esta es la carga que realmente nota el terreno. Esta es la que realmente nota el terreno, ¿vale? La carga neta de 191,55. Que es como decíamos, ¿no? La carga aplicada por la construcción menos lo que quitamos de la excavación, la cuneta. Entonces lo que se compara es esto, la admisible con esta. Y con el otro método nos da directamente la admisible. El otro método nos daba 169,40 y se compara con esta, ¿vale? Con la neta. 1,211 como se había dicho, 1,191,55. ¿Entendido? Entonces se comparan, se calculan netas y se comparan con las netas. ¿Vale? Hemos calculado la carga neta en hundimiento, se compara con la neta que recibe el terreno. ¿Vale? No con la bruta. ¿Vale? Bien. Vale, entonces voy a poner otra vez la parte de teoría para que ya nos situemos todo de un golpe, que son las hojas que luego vamos a ver que se llevan en el examen y con las que vamos a trabajar. Vale, entonces esta es la fórmula general en la que en esta transparencia se define lo que era la sigma V0, lo que había comentado, tensión vertical debido al peso propio del terreno en el plano de apoyo de la cimentación, y el gamma por H de la excavación, C cohesión, gamma peso específico, que luego veíamos cómo calcularlo, B anchura equivalente, y luego las N, los factores de capacidad de carga. Esa es la definición general. Todo esto ya lo vimos, eso lo estoy recordando para que veamos que son las fórmulas que vamos a utilizar. Los factores de corrección, aquí indicado para qué es cada uno de ellos. La D pequeña es la resistencia del esfuerzo cortante del terreno situado sobre la base de la cimentación. Ese es un factor de forma de la cimentación. Y para tener en cuenta si la carga está inclinada. Y T, pues cuando el terreno está inclinado. El terreno inclinado está inclinado, de forma de talud. Y luego a continuación pues están esos factores, cómo se calculan. Este ya dijimos que íbamos a tomar valor 1 por seguridad. Este solo había que tomarlo cuando la carga era inclinada. Ya haremos un ejercicio. Y luego la T solo se toma cuando el terreno no es horizontal, en este caso. Y la S, que es un factor de forma, pues siempre hay que calcular. Porque Terzaghi cuando lo calculó, pues no lo calculó para una rectangular ni una cuadrada, sino para una carga infinita en una dirección. Entonces, por eso hay que determinar. Vale, entonces, estas dos transparencias no os he explicado. Lo hago ahora, porque además lo vamos a utilizar ahora. En el ejercicio que empezamos ayer, por lo menos el enunciado, que era el 5. Vale, entonces, como hay que trabajar con, en el caso de las arcillas, para calcular la carga admisible al hundimiento a corto plazo y a largo plazo, tenemos dos situaciones, pues la expresión esa general, que es con la que trabajamos ayer, hay que particularizarla para dos situaciones, corto plazo y largo plazo.
Voy a empezar por la de corto plazo, que es más fácil, y está en la página siguiente. Entonces, ya lo pone aquí. Para arcillas saturadas, que es lo habitual, que estén saturadas. A corto plazo, pues el cálculo de la presión de hundimiento hay que hacerlo a corto plazo, de que se calcula en tensiones totales. ¿Por qué tensiones totales? Porque a corto plazo todavía la carga la tiene el agua y parte de las partículas sólidas. Y luego el agua se va y ya se queda todo en formato de tensiones efectivas. Por eso habla de tensiones totales. El agua todavía no ha drenado y el incremento de tensión lo tiene el agua, ¿vale? Condiciones no drenadas. Entonces, ¿cuáles son los parámetros resistentes del terreno? Los que hemos visto en el tema 6, para una arcilla a corto plazo. Cohesión sin drenaje, C sub U, y el ángulo de rozamiento interno, que es 0. Es 0. Es decir que a corto plazo, como vimos en el tema 6, tenemos cohesión sin drenaje, el valor que sea, pero ángulo de rozamiento interno es 0. Y por eso la línea de resistencia intrínseca salía así, horizontal. Y hicimos algún ejercicio en el tema 6 con este cálculo, ¿vale? Entonces, a corto plazo, este ángulo de rozamiento interno es 0. Por eso la línea está horizontal en vez de inclinada. No aportan rozamiento a las partículas porque es el agua, al principio, el que coge ese incremento de carga. Entonces, los factores de capacidad de carga, NC, NQ y N gamma, que vimos que los sacábamos de una hoja de cálculo, que eran unas expresiones, y esas expresiones pues se podían poner en forma de hoja de cálculo, así como tenemos. Aquí no está el valor de phi igual a 0, no está puesto en esta tabla, entonces lo tenéis en esa transparencia. Para phi igual a 0, para el ángulo de rozamiento interno igual a 0, los factores de capacidad de carga serían 1, N gamma 0 y NC pi más 2, 5,14. Estos serían los factores de capacidad de carga, las N's. Como veis, la N gamma es 0. Pues como N gamma es 0, recordad que cada N va con un sumando de los 3. Entonces el tercer sumando, que es el que tiene las gammas, pues no hace falta calcular, ¿vale? Aquí tenemos N gamma, pues entonces como esto es 0, pues esto no hay que calcular ni gamma, ni la B asterisco, ni las F's, ni la F correspondiente. La B, la S, la I, la C. Entonces este término desaparece, ¿vale? No hay que calcularlo. Y entonces la expresión quedaría C por NC por FC, pero ahora la C es C sub U. Y luego sigma V0 por NQ y FQ. ¿Vale? Queda el resto, queda igual, pero C sería C sub U, sigma V0 es la misma de siempre. Y luego NC y NQ, ojo que están aquí, NQ es 1 y NC es 5,14. O sea que realmente este cálculo es muy sencillo de hacer. ¿Vale? Entonces a corto plazo, la expresión general de Terzaghi queda reducida a esta expresión que tenemos aquí, que es muy fácil de calcular. CUNC, que es 5,14, FC se calcula, lo que toque, sigma V0 ya lo hemos calculado, NQ 1 y FQ lo que toque, ¿vale? Entonces a corto plazo, esa sería la expresión que utilizaríamos. A largo plazo, pues a largo plazo sabemos que los parámetros resistentes de la arcilla son C' y Φ', cohesión efectiva y ángulo de rozamiento interno efectivo, lo que tengan. Recordar que las arcillas normalmente consolidadas, C' es igual a 0, mientras que las arcillas sobreconsolidadas sí tienen cohesión efectiva. C' es distinto de 0. A largo plazo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso
si en algún enunciado resulta que no nos dan la cohesión efectiva, es porque probablemente esa arcilla sea normalmente consolidada. ¿Vale? Ya lo pondrá en el enunciado, si es normalmente consolidada o sobreconsolidada. Vale, entonces, como es a largo plazo, resulta que lo que tenemos sobre el terreno son ya tensiones efectivas. El agua ya se ha ido, la que se tenía que ir, y entonces todo el incremento de carga lo tienen las partículas sólidas. Entonces, ese cálculo se hace, o se dice que se hace, en tensiones efectivas. ¿Vale? Estamos hablando de largo plazo, el agua ya fluido, ya drenado. ¿Vale? Entonces, para distinguirlo, se habla de Q'H. En vez de QH se dice que tenemos Q'H. En vez de CC', cohesión efectiva. ¿Vale? Y en vez de la tensión vertical total, tensión vertical efectiva. ¿Vale? Ya está, el resto de cálculos se hacen exactamente igual. Que es lo que vimos aquí. Vale, pues teniendo en cuenta eso, vamos a retomar el ejercicio 5, que solo pusimos el dibujo nada más, y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Que te digan así. Vas a probar y pues aquí una mesa en la que hay dos personas. Uno tiene que torcer el brazo. Si no soy yo, tiene que ser otra persona. Y luego que hacer. Entonces, es incómodo. Ajá. Empezó a bajar así. Este lo vimos ayer. Los parámetros resistentes que nos daban pues son la cohesión sin drenaje, 25 kilopascales, cohesión efectiva 8 kilopascales, el rebalsamiento interno efectivo 18 grados. Vale, y luego las dimensiones de la cimentación 3 por 3,5. Vale, entonces, el fallo, donde se producirse el fallo por hundimiento, sería algo así. La parte del terreno se utilizaría sobre la otra parte que no se mueve, partiendo de la cimentación. ¿Vale? Entonces, el terreno que puede sufrir hundimiento sería la arcilla sobreconsolidada. Entonces, posible hundimiento en la arcilla, de la cual tenemos los datos, los parámetros resistentes. Entonces tenemos que hacer los dos cálculos, a corto plazo y a largo plazo. Empezamos por corto plazo. La fórmula es QH igual CU por MC por FC más sigma V0 por NQ y por FC.
Teniendo en cuenta que NC, hemos dicho en la transparencia lo acabamos de ver que es 5,14 y que NQ es 1. Lo acabamos de ver, se mira y ya está. C sub U también lo tenemos, que es 25. C sub U es 25. Y sigma V0 ya lo hicimos ayer. Es la tensión vertical inicial, sigma V0, tensión vertical de 0 es de inicial, es decir, antes de hacer ninguna excavación, en el terreno donde se va a apoyar la cementación. Entonces sigma V0, el gamma por H de la excavación, peso específico es 18, no hay que poner el de la arena, el de la arena es 17,5. Donde se va a producir el fallo es en este. Entonces ponemos el peso específico de este, ¿vale? 18. Ahora estoy diciéndolo bien, ¿eh? Gamma por H de la excavación. Peso específico de lo que excavamos, ¿vale? Peso específico de lo que excavamos. Estamos calculando la tensión vertical aquí. Entonces el peso es de todo esto que tenemos encima. ¿Vale? No es 18,5, es 17,5 por 1,5. ¿Vale? Vamos a hablar. Con 25. Como siempre, gamma por la altura de lo que quitamos. ¿Vale? Siempre gamma por la altura de lo que quitamos. Lo que quitamos tiene peso específico de 17,5, lo que me estaba liando yo. 17,5 es lo que quitamos, el terreno que quitamos, pues este es el peso específico que ponemos. Vale. Nos faltan las Fs. C y FQ. Sabemos que cualquier F es el producto de D, I, T, S. DC, IC, CC, SC. Lo mismo la otra. DQ, IQ, TQ y SQ. Vale, entonces recordamos lo que dije ayer. Los coeficientes de minúscula vamos a darle el valor 1. ¿Por qué? Porque en este caso la profundidad de excavación, que en el código técnico le llama D mayúscula, es 1,5 metros. Y dice el código técnico que si es menor que 2 metros, no hay que considerar esos coeficientes. Entonces no los consideramos. No considerarlos significa poner el valor 1. Considerarlos significaría aplicar las fórmulas y nos darían valores superiores a 1. Pero el código técnico dice que si son menos de 2 metros no se tengan en cuenta. Vale, los coeficientes I minúscula también son 1. ¿Por qué? Porque las cargas no tienen inclinación ninguna, son cargas verticales. Son cargas verticales. Entonces, esto lo vamos a ver. Si tenemos cargas verticales, cargas horizontales o qué. Entonces, esto es 1 porque la Q es vertical. O sea, no hay cargas horizontales. Entonces, que solo los coeficientes sí, ya lo comenté ayer también, vimos la transparencia, solo se emplean cuando tenemos cargas horizontales, que no es el caso. Como digo, ya lo he dicho varias veces, ya haremos un ejercicio con cargas horizontales. T había que meterlo si el terreno no era horizontal, pero ahora sí es horizontal. Entonces, cuando es horizontal, 1. Terreno horizontal.
Y las S sí hay que calcularlas. Porque los factores de forma, pues sí, nunca van a ser 1. ¿Entendido esto? ¿Alguna pregunta de esos unos? Vale, entonces, esto quedaría 1 por 1 por 1 por SC. SC es 1 más 0,2 por B asterisco entre el asterisco. También dije ayer que B asterisco y el asterisco, anchura equivalente y longitud equivalente respectivamente, coinciden con B y L. B asterisco es igual a B y L asterisco es igual a L cuando no hay momentos. Cuando no hay momentos flectores transmitidos por la columna a la cimentación. Evidentemente no hay, porque solo tenemos carga vertical. Solo de carga vertical no hay momentos. Si hubiera momentos ya se hubiera dicho. El momento es tanto. Por lo tanto, quedaría B entre L, que es 3 entre 3,5. Y aquí abajo, FQ sería 1 por 1 por 1 por SQ, que es 1 más 1,5 por la tangente de phi. La tangente de phi, ¿qué tengo que poner aquí? En tangente de phi, ¿qué ángulo pongo? ¿Qué ángulo tengo que poner ahí? Estamos en corto plazo. A corto plazo, ¿cuál es el ángulo de rozamiento interno de las arcillas? 0. ¿Vale? Este es a largo plazo. Este no hay que poner. Hay que poner el de corto plazo, que hemos dicho que es 0. Pues 0. Por B entre L. Como la tangente de 0 es 0, esto queda 1. Y arriba, pues lo que da. 1,17. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Ya tenemos todo. Entonces, QH. A corto plazo sería entonces C sub U, que es 25, por NC 5,14. FC, lo acabamos de calcular, y es 1,17. Más sigma V0, 26,25. Por NQ, que es 1, y por FQ, que es 1. Esto da 176,83. Y una vez calculada la carga la presión de hundimiento, pues hacemos lo mismo que ayer. Calculamos la neta y después la neta la dividimos entre el coeficiente de seguridad y ya tendríamos la admisible. Eso se puede hacer en un paso o en dos, da igual, ¿eh? Yo lo suelo hacer en uno. Q admisible sería la neta entre el coeficiente de seguridad. Y la neta es la H menos gamma por H de la excavación. Como siempre calculamos la neta. La carga bruta menos la excavación que quitamos. 176,83 menos gamma por H de la excavación está aquí arriba, es sigma V0, es lo mismo, esto ya está calculado. 26,25 entre 3.
queda 50 con 19. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale, cuando vayáis a trabajar por ahí, si vais a tener que hacer este cálculo, muchas veces os dirán que la carga admisible en arcillas a corto plazo siempre es más pequeña que la de largo plazo. Parece que tiene lógica, porque a corto plazo es el agua el que tiene que resistir ese incremento de presión, mientras que a largo plazo el agua se ha ido, o menos parte de ella, y son las partículas sólidas las que tienen que resistir eso. Muchas veces ocurre así, pero no siempre, y haremos algún ejercicio, no siempre ocurre así, porque claro, eso sería así si la presión de hundimiento, la carga admisible de hundimiento, solo dependiera de los parámetros resistentes del terreno, pero es que depende de más cosas. Depende de las dimensiones de la cimentación, del peso específico del terreno, depende de más cosas. Entonces, si solo dependiera de la resistencia del terreno, sí tendría lógica que fuera siempre la de corto plazo, pues más peligrosa, porque es el agua el que sobre todo va a coger la carga. Pero como depende de más cosas, no siempre ocurre así. Y eso lo veremos en algún ejercicio. Vale. Largo plazo. A largo plazo, la expresión y el cálculo de lo que hacemos es en tensiones efectivas, entonces la expresión general ahora la ponemos pues en tensiones efectivas. FC más sigma prima V0 por NQ por FQ más un medio de gamma por B asterisco por N gamma y por F gamma. Vale, es la expresión de siempre, pero particularizada para la situación de largo plazo, en donde tenemos C', en donde tenemos sigma prima V0. Entonces, pues nada, tenemos que ir calculando cada uno de los parámetros. Voy a quitar esto de aquí, voy a ponerlo aquí, Q admisible a corto plazo 50 con 19. Vale, C' lo tenemos aquí, 8 kilopascales. Esto es 8 kilopascales. Sigma prima V0. Pues esto es otra vez lo de siempre, es la tensión al nivel del plano de apoyo de la cimentación antes de hacer ningún tipo de excavación, pero ahora es tensión efectiva. Entonces aplicamos la ley de Terzaghi. Con esto tenéis que tener cuidado, en el examen he visto la ley de Terzaghi al revés, aplicada. Es la tensión vertical total, es la efectiva más la del agua, ¿vale? En el examen algunas habéis puesto al revés. Decíamos que eso tenía un significado, ¿no? Que esa tensión vertical que resiste el punto S del terreno, parte se la llevan las partículas sólidas y otra parte el agua. Entonces la suma de las dos, pues la total. Entonces tiene su significado físico. Vale, sigma V0. Sigma V0 es otra vez lo mismo de antes, ¿no? Gamma por H de la excavación. Y la presión del agua, ¿dónde la calculamos? Aquí. Que es donde está el nivel freático. Coincide en este caso con el nivel freático. Entonces, ¿cuánto es la presión del agua?
¿Cuánto es la presión del agua? 0. ¿Vale? Gamma W, decíamos, gamma W, pues la altura hasta el nivel freático. ¿Cuál es la altura hasta el nivel freático? Desde este punto hasta el nivel freático la altura es 0. Por tanto, 0. Vale, entonces, pues nos queda lo mismo que antes. 17, que nos quedaba 26,25, ¿no? Coinciden, en este caso coinciden la tensión vertical y la tensión efectiva. Que ya lo sabíamos también, presión a nivel freático, tensión vertical total y tensión efectiva vertical coinciden. Vale, esto está. Gamma. Para calcular gamma, también lo hicimos en el primer ejercicio. Para calcular gamma, teníamos que mirar en cuál de estas tres situaciones nos encontrábamos. Decíamos, había que poner una distancia B asterisco por debajo del cimiento, B asterisco, que en este caso es B, 3 metros, ponemos aquí, y ver dónde está el nivel freático, en comparación con esa distancia, que es lo que pone aquí. Y entonces decía, se tomará el aparente si el nivel freático está a una distancia mayor que B asterisco bajo el cimiento. No es nuestro caso. El nivel freático no está a una distancia mayor que B asterisco bajo el cimiento. Se tomará el sumergido si el nivel freático está por encima de la base de la cimentación. Y ya vimos, cuando hicimos el ejercicio 1, que no solo es cuando está por encima, sino cuando coincide con la base de la cimentación, que es nuestro caso. Entonces, cuando el nivel freático está por encima o coincide con la base de la cimentación, se tomará el sumergido. Entonces hay que poner gamma prima. Gamma prima. Sumergido. Que es el saturado menos el del agua. Vale, entonces, el saturado será 18, ¿no? Es 18 porque el aparente y el saturado coincidían cuando teníamos una muestra por debajo del nivel freático. Entonces, coinciden, entonces 18. Y esto es 9,8. Esto es 8,2. 8,2 kilolitros por metro. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar en qué situación nos encontramos, dónde está el nivel freático respecto de la base de la cimentación, y en función de dónde nos encontremos, pues se utiliza el peso específico que toque. B ya lo tenemos, esto ya está. Las N's. Las N's. Las N's solo dependen del ángulo de rozamiento interno del terreno, que ahora estamos con el efectivo, porque estamos calculando todo con comillas, a largo plazo. Entonces, a largo plazo, phi' es 18 grados. Entonces, con esto vamos a la tabla y buscamos el valor de NC, NQ y NG. Con 18, justo es el primero, NC 13,1037, NQ 5,2576 y N gamma 2,0751. NC, NQ y N gamma. Si no es ninguno de estos números, imaginaros que os da 30,5. Pues aquí podéis o bien interpolar
O sea, justo poner el medio. O si no, siempre se puede utilizar las fórmulas, claro. Esto siempre se puede utilizar. Cualquiera de las dos. Vale, las Fs. Para las Fs voy a decir lo mismo que he dicho en el cálculo a corto plazo, exactamente igual. Las Fs son el producto de esos cuatro parámetros, de I, T, S. De I, T, S. De I, T, S. Y no voy a repetir el razonamiento que he hecho a corto plazo. Es el mismo razonamiento que he dicho para decir que las Ds son unos, que las Is también son 1 y que las T's también son 1. El mismo razonamiento que he hecho para cálculo a corto plazo me vale para largo plazo. Entonces lo pongo. Esto es 1 igual que en corto plazo. Igual. El razonamiento me vale lo mismo, entonces no lo voy a repetir. Igual que en corto plazo. Eran unos, será también, exactamente igual. Por seguridad, porque las cargas son verticales y porque el terreno es horizontal. Igual. Y entonces hay que calcular las S. Vale. 1 por 1 por 1 por SC. 1 más 0,2 por B entre L. 3 entre 3,5. 1 por 1 por 1 por 1 más 1,5 por tangente de qué. Ahora el ángulo phi es 18. Ahora sí es 18. Tangente 18 por B entre L. Y el último es 1 por 1 por 1 por ese gamma, que es 1 menos 0,3 por B entre L. Vale, entonces, si alguien dice, no, son los mismos valores que en el caso de corto plazo. El único que es el mismo es ese gamma. Este sí es el mismo a corto y a largo plazo. Es igual. Este no cambia. ¿Vale? Es el mismo. Este no depende de ningún ángulo ni de nada. Ese sí es el mismo. ¿Vale? A ver, ¿dónde estás? 0,7429. ¿Pero qué pasa? Que antes no lo hemos calculado. Antes es el que no hemos calculado. Entonces, hay que calcular. Luego, FC al revés. ¿Vale? FC sí es el mismo. ¿Vale? FC que es 1 más 0,2 por B entre L, antes sí lo hemos calculado. Este sí es el mismo, 1,17. Este no cambia. Entonces este sí me vale. Este sí me vale. El S gamma también, pero como antes no lo hemos calculado, pues no. No me vale. Y el que cambia, fijo, es este. Porque antes era la tangente de 0 y ahora es la tangente de 18. Entonces este cambia sí o sí. Entre el corto plazo y el largo plazo. $1,4178. Y el otro que era 1,17, lo pongo con 4 decimales también, 1,1714. ¿Vale? Bien, pues entonces sustituimos valores y vemos qué nos da. Entonces sería C' por NC
por FC. Más sigma prima V0 por NQ por FQ más un medio de gamma 8,2 por B asterisco, que es B y es 3 por NQ, digo por N gamma, y por F gamma queda 337,43. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Y a partir de aquí hacemos ya pues lo mismo que hemos hecho antes, para calcular la presión admisible o carga admisible al hundimiento. Hay una diferencia que es la siguiente respecto de lo que hemos hecho en el corto plazo. Aquí hemos calculado en tensiones efectivas, por eso tenemos la prima a largo plazo. Entonces, para poder compararla con esta admisible, que es en tensiones totales, hay que pasar esto a tensiones totales. ¿Cómo? Sumándole la U. Que U, la que hemos llamado antes U sub 0, la presión del agua aquí. ¿Vale? Y así pasaríamos de tensiones efectivas a tensiones totales, es como siempre hacemos, ¿no? Tensión total es la que se lleva las partículas sólidas más la que se lleva el agua. La que se lleva el agua, ya sabemos, es la U. ¿Vale? Bien, en este caso es 0. Podría no serlo, ¿eh? En este caso es 0. Y ya la admisible, neta entre el coeficiente de seguridad, aquí, total menos gamma por h de la excavación, pues queda ahí 337,43 menos 26,25 entre 3 103,73. Por lo tanto, la carga admisible del hundimiento a largo plazo, que es la que acabamos de calcular, da 103,73. La carga admisible a corto plazo es 50,19. Entonces, a la pregunta que nos hagan de cuál es la carga admisible al hundimiento del terreno, ¿cuál tendremos que dar? Siempre la más peligrosa, ¿no? Esta. No daremos las dos, diremos no. La carga admisible del hundimiento, que es la máxima que puede resistir el terreno, es 50,19. Siempre la más pequeña, que es la más fácil de alcanzar. Por lo tanto, como es la más fácil de alcanzar, la más desfavorable. Esta es la carga admisible al hundimiento del terreno. Es muy pequeña, ¿vale? Son 59, 50 nada más. Que evidentemente es más pequeña que la neta, que es Q menos gamma por h de la excavación. Otra vez, el gamma por h de la excavación.
165 menos 26,25. Este 26,25 lo hemos calculado 3 veces, que es 138,75. Entonces, la carga que vamos a aplicar, la que percibe el terreno donde se apoya la cimentación, son 138,75. Y solo aguanta 50 a corto plazo. Pues el momento que la ponemos, falla. Esto es muy habitual en terrenos de arcilla. Cuando son terrenos blandos, pues los parámetros resistentes son muy pequeños. Como es lógico pensar también, cuando es una arcilla blanda es como una plastilina. Entonces eso no aguanta nada. Entonces tampoco que pongamos una carga, como esta que tenemos aquí, pues eso se viene abajo. ¿Entendido? Pues cuando tenemos un terreno de arcillas muchas veces no se puede hacer una cimentación en superficie. Y hay que buscar un terreno más duro, más resistente, que esté más profundo. Pero bueno, eso ya lo diréis bien. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale. Entonces, a ver el siguiente que vamos a hacer. Ya no hace falta hacer más. Ya están hechos todos. Hemos hecho con suelos granulares y con suelos cohesivos. Ya está. Ya no hace falta hacer más, ¿vale? No vamos a hacer así, vamos a hacer más, pero con esto estaría todo, ¿vale? Vamos a hacer alguno más, pero con esto realmente sería todo, ¿no? Vale, los dos siguientes que vamos a hacer, primero voy a volver sobre la teoría. Vale, entonces, este cálculo de la carga admisible al hundimiento o de la capacidad portante del terreno, aquí tenéis dos ejemplos, o un ejemplo en las transparencias, para lo mismo de ayer. El cálculo de esta carga admisible al hundimiento, esto los programas de ordenador no lo hacen, porque es aplicar una fórmula. Entonces, pues cuando vais a trabajar, normalmente la gente lo que tiene es una hoja de cálculo, y en esa hoja de cálculo mete los diferentes parámetros del terreno y ya está, y lo calcula, ¿vale? Eso es lo que habitualmente se tiene en la práctica. Hace años hubo incluso una app en Play Store, que hacía el cálculo no para todos los casos, pero sí para unos cuantos. Pero esa ha desaparecido, yo alguna vez la he mirado y no estaba desaparecido. Pero bueno, es una hoja de cálculo, sin más, no tiene más. Bien, entonces, esto como siempre, cuando lo vayamos a hacer, lo primero que nos preguntamos es si el suelo es granular o es cohesivo, ¿vale? Eso es lo primero que nos preguntamos. Si es cohesivo, como acabamos de ver, haremos el cálculo a corto plazo y a largo plazo. Y de ahí nos dará, como acabamos de ver en el ejercicio, un valor que es el más pequeño, por lo tanto el más peligroso. Cuando es un suelo granular, utilizaremos la fórmula de Terzaghi-Bridge-Hansen.
que es la que indica el código técnico de la edificación. Y que la guía de cimentaciones para obras de carretera también la utiliza. Alguna modificación, pero bueno, básicamente es la misma. Y a veces podremos utilizar esta de aquí. Podemos utilizar esta, que está basada en el número de golpes en el ensayo SPT. Yo esa fórmula la suelo llamar la fórmula experimental. Este hay que tener cuidado porque para zapatas, para cimentaciones grandes no se puede utilizar, porque como anchura máxima son 5 metros. Entonces esta no siempre se puede utilizar. Hay veces que sí y hay veces que no. Así hay que tener cuidado, tiene que cumplir todas estas limitaciones. Luego, esta comprobación también hay que hacerla. Esta no siempre se cumple. Cuando la zapata está un poco profunda, no siempre se cumple esta condición. Entonces, esto con cuidado. No siempre se podrá utilizar la fórmula experimental. Bien, pues hay dos fórmulas experimentales. Esta que tenemos aquí es para edificación, pero para obras de carretera hay otra, que es la que me falta de explicaros. Pues hay dos. Hay una que es del Código Técnico de Edificación y otra que es para obras de carretera. Son parecidas, pero esta es un poco más compleja. Un poco más compleja. Entonces, bueno, pues lo miramos ahora y haremos un ejercicio para practicarla, para practicar sus. Bueno, entonces, como siempre, a partir del tema 4, hemos visto que siempre tenemos que ver si nuestro suelo es granular o cohesivo, por eso hemos visto identificación en el tema 3, y luego en función de cada caso, pues tendremos que utilizar unas expresiones u otras. Nos saldrá más de un valor. Bueno, pues luego elegimos siempre el más pequeño. Vale, entonces, en el caso de obras de carretera, la carga admisible, también en kilopascales, se calcula con una fórmula, bueno, que tiene muchas cosas parecidas a la del Código Técnico de Edificación que hemos visto, pero también tiene algunas diferencias. Entonces la fórmula es esta. Este término se repite, 1 más d entre 3b asterisco. Este también se repite, b más 0,3 entre b al cuadrado están las dos, pero el resto son distintos. Vale, entonces, FL es un factor de forma y, bueno, tiene esta expresión que tenemos aquí. Entonces simplemente se sustituye y tal. Este factor de forma tiene en cuenta la longitud equivalente de la cimentación. En el otro no se tiene en cuenta la longitud de la cimentación. La L no aparece por aquí para nada. Pues en la guía de cimentaciones para de carretera sí lo vale, ¿vale? Entonces el FL sería esto. Vale, tiene además otras limitaciones. Nosotros en la fórmula anterior, esta expresión tenía que ser menor de 1,3. Pues en esta tenemos que esta expresión al cuadrado tiene que ser menor o igual de 1,5. Si no, no se puede utilizar. Si no se cumple esto, no se puede utilizar. Y esta n, ahora veremos lo que es. Bueno, ahora este cociente es 1,5, antes era 1,3. Y esta n, que ahora veremos lo que es, tiene que ser menor o igual de 50. Si no, no se puede utilizar. Vale, esta n, ¿cómo se calcula? Esta n se calcula como un factor f por el número de golpes en el ensayo SPT. Evidentemente, la fórmula sigue dependiendo del número de golpes en el ensayo SPT, exactamente igual. ¿Vale?
es el número de golpes en el ensayo SPT, habrá que hacer una media. También, igual que hacíamos en el caso anterior. Aquí es una media entre 0,5 B asterisco por encima de la base de la cimentación y 2 B asterisco por debajo de la base de la cimentación. Aquí, número de golpes en el ensayo SPT en una profundidad de 1,5 veces B asterisco bajo el plano de apoyo de la cimentación. Vale, son distintos, bueno, pues es lo que hay. Entonces, lo mismo, sería la media entre los valores del SPT que se hayan hecho hasta una profundidad por debajo del plano de apoyo de la cimentación de 1,5 B asterisco. ¿Vale? Lo que nos dé. Y F se calcula en esta tabla. F sería este valor. ¿Y de qué depende? De la tensión efectiva vertical al nivel del ensayo SPT. Es decir, imaginaros que hemos hecho un SPT a esta profundidad y otro SPT a esta otra profundidad. Y que 1,5 veces por B asterisco nos llega hasta aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular la tensión efectiva vertical, sigma prima V0, a este nivel, donde se ha hecho el ensayo SPT. Lo mismo para el 2, sigma prima V0 en el segundo nivel. Lo que nos dé, ya sabemos calcularla, lo que nos dé. En función de lo que nos dé, aquí, entonces vemos aquí en la tabla, si no nos da, hacemos interpolación, pues obtendríamos el valor de F. Sería F1 y F2. ¿Vale? Como nos va a dar exactamente los valores de la tabla, pues hacemos una interpolación. Si da entre 0 y 25, pues interpolamos entre 2 y 2,5, lo que sea. Vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora este F1 y este F2 lo multiplicamos por el número de golpes en cada ensayo. En el 1 y en el 2. Y entonces N será la media. F1 por NSPT1 más F2 por NSPT2 entre 2. Así sería la forma de calcular. Es decir, que se corrigen el número de golpes en el SPT, pues tiene una especie de corrección o de ponderación en función de la profundidad a la que se ha hecho. ¿Entendido? Bien, luego nos quedan, están vistos todos estos parámetros, nos falta F sub I y F sub NF. Vale, F sub I es esta expresión. Aquí tenemos el peso específico del agua, aquí el peso específico sumergido, y su V es el gradiente hidráulico vertical del agua. Ya definimos el gradiente hidráulico, ¿vale? Diferencia de alturas espectrométricas entre distancia recorrida por esa molécula de agua, lo vemos en el tema 4. Esto lo veréis mejor en hidrología subterránea, evidentemente, en el segundo cuatrimestre. Entonces, bueno, esto sería un dato, ¿vale? En el caso de nuestra asignatura, este valor de I sub V sería un dato. Entonces se sustituye aquí y lo que dé que va a dar menor que 1, porque estamos restando. Y luego el último factor
es un factor que tiene en cuenta dónde está el nivel freático. 1 más 0,6 veces H sub NF entre B asterisco. ¿Vale? Ya pone lo que es H sub NF, la distancia al nivel freático desde el plano de apoyo de la cimentación, que otras veces lo hemos llamado de otra forma, pero aquí en la guía de cimentaciones para de carretera le llama H sub NF. Se calcula y tiene que dar menor o igual que 1,8 para que lo podamos utilizar. Se sustituye y listo. Pues eso era la última transparencia del tema. Vale, pues entonces vamos a ir haciendo ejercicios. Vamos a hacer el 7. Bueno, este ejercicio es de un muro, nos da estos valores y tal. A vosotros se os daría con un dibujo, para que quedara claro todos los datos que se dan. Aquí no está hecho el dibujo, pero si esto se preguntara, se daría con dibujo para que quede claro lo que quiere decir esta N, esta T y esta M. ¿Vale? Entonces, bueno, no os preocupéis, que en su momento se daría un dibujo, que es el que voy a hacer yo ahora en la pizarra. ¿Vale? Bien, lo que tenemos es esto, la cimentación de un muro. Tenemos un muro y la cimentación sería esto. Vale, pues el muro, la parte de arriba se llama alzado, ya lo veremos en el tema... Ah, no, lo vemos aquí en el tema 9. Y luego lo de abajo se llama la cimentación del muro. Nos dice que transmite al terreno los siguientes esfuerzos. Os voy a dibujar, que esto es lo que habría que daros. Centro de gravedad de la base de la cimentación, G. Centro de gravedad de la base de la cimentación, que siempre va a ser un rectángulo, un cuadrado. En el caso de muros, ya dice aquí, B 1,5, L 10. Esto es 1,5. Y L es 10. Sería una zapata continua o corrida bajo muro. Esto lo vimos en el tema 5. Zapata continua o corrida bajo muro. Vale, pues aquí nos dan las fuerzas que actúan, que son la vertical. Voy a cambiar las letras y voy a ponerlas como vienen en la figura que hemos puesto en las transparencias. La vertical le hemos llamado V. 100 kilonewtons. La T es la horizontal, 25 kilonewtons. Bueno, lo he puesto un poco por encima, pero coincidiría con la base, ¿vale? Coincidiría con la base. Y luego el momento es 8 metros kilonewton. Esto es T y esto es M igual a 8 metros kilonewton. Eso es lo que transmite el muro. En concreto, la cimentación del muro es lo que transmite al terreno, esos esfuerzos. Vertical, horizontal y momento.
nosotros estamos acostumbrados a decir, no, es una carga vertical la que actúa sobre el terreno. O no. O no. En este caso lo que se transmite al terreno es una carga vertical, una carga horizontal y un momento. Bien. Esto es parecido a lo que os comenté de que si teníamos una columna, la columna transmitía la cimentación, un esfuerzo vertical, un esfuerzo horizontal y un momento. Y luego esta se lo transmitía al terreno. Pues esto es parecido. Vale, lo que pasa es que en una columna tenemos un muro y un terreno encima del muro. Vale. Bueno, entonces en este caso, este enunciado, para que estuviera completo, se os daría ese dibujo también. Para que quede claro, pues cómo es el esfuerzo vertical, el esfuerzo horizontal y el momento, y dónde actúa. Bien, entonces nos dicen terreno compuesto fundamentalmente por partículas de grava y un peso específico de 19 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí lo que tenemos es una grava de peso específico 19 kilonewtons por metro cúbico y ángulo de rozamiento interno 34. No se sabe dónde está el nivel freático. Pone que no se sabe dónde está el nivel freático. Y que la cimentación se encuentra a 1 metro de profundidad. Es decir que desde donde está la cimentación hasta la superficie, pues esto es 1 metro. Profundidad de excavación, 1 metro. Y entonces nos dicen que comprobemos cuál es la capacidad portante del terreno, es decir, la Q admisible. Esto es lo que nos preguntan, cuando ya lo he dicho varias veces. Se llama carga admisible al hundimiento o capacidad portante. Antes se llamaba capacidad portante. Bueno. Entonces tenemos que calcular esa carga admisible al hundimiento y luego nos dicen que es que la tensión máxima que esos esfuerzos transmiten al terreno, la tensión máxima que transmite al terreno esos esfuerzos es 88 kilonewtons por metro cuadrado. Es decir, que nos dicen que la carga máxima que se transmite al terreno por estos esfuerzos es 88 kilonewtons por metro cuadrado. Esto ya lo calcularemos, ¿eh? Ya, en tercero ya veremos cómo se calcula esa carga transmitida por esos esfuerzos al terreno. Y ahora se da dato. ¿Entendido el ejercicio? El enunciado. Vale. Entonces, lo que he dicho antes, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar? ¿Qué terreno tenemos? Granular. Cuando tenemos un terreno granular, Terzaghi. Y si se puede, se utiliza también la expresión que depende del número de golpes en el ensayo SPT. Pero resulta que no nos han dado el número de golpes en el ensayo SPT, o sea que no hay que ni pensarlo. ¿Vale? Aquí no tenemos el dato de ensayo SPT. Además, para que quede claro, esta fórmula, que es para obras de carretera, habla de arenas limpias. Esos son gravas. Y este no lo pone, pero esto, si lo pone solo granulares, si lo leyéramos el documento de verdad, son los granulares, especialmente arenas. Entonces, por las dos razones. Esto sobre todo para arenas, aunque no lo ponga, tenemos una grava y no sabemos el número de golpes en el SPT. Entonces solo podemos utilizar la expresión de Terzaghi, nada más. Única y exclusiva. Única y exclusiva.
Vale, pues lo utilizamos. Así que, venga, dice empezando, vais calculando C, NC, sigma V0, NQ, gamma y N-gamma. Hasta ahí. C, NC, sigma V0, NQ, gamma y N-gamma. Eso podéis hacer. Venga. Esa es la que sirve para hacer allá en el cielo. Vale. Venga. Dice que no. No vaya a ser. Pero
아니야. 영어 아니야. Sí, sí, ¿Cómo año? Sube. Vale, veo ya que algunos ya lo habéis hecho, algunas. ¿Dónde está? Esta. Vale, graba. Cohesión. 0, ¿no? Ay. Solo granular, graba, cohesión 0. Este término nos olvidamos. Por lo tanto, en escena hay que calcularlo. Sigma V0, como siempre, ¿no? Gamma por H de la excavación. 19 por 1. Vale, gamma. Pues en gamma, para calcular gamma, teníamos esta hoja. En la que nos decía que teníamos que utilizar en función de dónde estaba el nivel freático. Nos han dicho que el nivel freático está muy abajo, que no se ha detectado. Entonces, si está muy abajo, quiere decir que está a una distancia mayor que B asterisco bajo el cimiento. Cuando no está, pues no se sabe dónde está, pues entonces estaría a una distancia mayor que B asterisco bajo el cimiento. Estaría en esta situación. Entonces, ¿qué ponemos? El aparente. 19. ¿Esto se entiende? Vale. Vale, entonces hemos dicho sigma V0, gamma, las n's. Las n's dependen del ángulo de rozamiento interno, que es 34. Entonces vamos a la tabla. Vamos a igual a 34. Calculamos NQ y me vamos. NQ y me vamos. 29 con 44 voy a poner y de gamma 18,77. Vale, hasta ahora pues parecido a lo que hemos hecho antes. ¿Alguna pregunta? Bien. B asterisco. Voy a poner la transparencia de teoría y vamos a seguir lo que pone ahí. Bueno, aquí tenemos las expresiones para B asterisco y para L asterisco, las calculamos de golpe, que dependen de la B, la L y las dos excentricidades. ¿Vale? Entonces, solo tenemos esto, hay que determinar estas B asterisco y L asterisco cuando tenemos momentos. Solo tenemos uno, solo tenemos un momento. ¿Vale? Aquí la denominación es MB, es paralelo al lado B. Y ML está en un plano que es paralelo al lado B. ¿Cómo es en nuestro caso? En nuestro caso tenemos este momento en este plano que es paralelo al lado B. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es MB. Y por lo tanto solo tenemos excentricidad en B. Entonces es 8 entre 100 y la otra no hay. Él es 0, porque no hay momento en la otra dirección perpendicular. ¿Entendido? Pues ya está, entonces aplicamos la fórmula. L asterisco quedará igual que L, porque la E sube es 0, y B asterisco eso luego cambiará. Entonces lo pongo aquí arriba.
B asterisco sería B menos 2 veces la excentricidad de sub B, 1,5 menos 2 veces 0,08. Es 1,34 metros. Así se calcularía el valor de B asterisco. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Vale. Pues B asterisco y ya está. Solo me quedan las Fs. FQ y F gamma, nada más. FQ y F gamma. Pues vamos a ver entonces. Hago igual que antes, ¿eh? Producto de 4 términos, D, S y T. FQ es el producto de DQ, TQ, IQ, SQ, y F gamma es el producto de D gamma, T gamma, I gamma y S gamma. Y hacemos el mismo análisis que antes. D gamma. Pues otra vez pasa lo mismo que en los ejercicios anteriores. Tomaremos 1 porque la profundidad de excavación, que es lo que llama el código técnico D mayúscula, es 1 metro. Y esto es menor que 2 metros. Entonces, cuando es menor que 2 metros, dice que no se utiliza, que se ponga 1. Y eso es lo que hacemos. La T también es 1. Porque el terreno no está inclinado, el terreno es horizontal. Y tenemos que calcular los factores de corrección por la forma, eso, la S, hay que calcularla. Y ahora las IES también. ¿Por qué hay que calcular las IES? Porque tenemos una fuerza horizontal de 25 kilonewtons. Pues como tenemos una fuerza horizontal de 25 kilonewtons, sí hay que calcular los factores I. Bueno, entonces, las B asterisco y el asterisco cuando haya momento. Los coeficientes de corrección I minúscula cuando haya fuerza horizontal. Vale, pues entonces, son estas expresiones. Tenemos que calcular IQ e I gamma, estos dos. Entonces, para calcular estos dos hay que calcular la tangente de delta B, tangente de delta L, que están aquí definidas. Tangente de delta B, tangente de delta L. Cociente de HB entre V, cociente de HL entre B. ¿Qué es HB? La fuerza horizontal paralela al lado B. ¿Qué es HL? La fuerza horizontal paralela al lado B. Nosotros tenemos fuerza horizontal paralela al lado B, que es este. Entonces tenemos H sub B, que son 25 kilonewtons. H sub L no tenemos, este. ¿Entendido? ¿Veis, no? Que es H sub B porque es paralela al lado B. El lado B es este, como he dicho. Pues B. Es el lado corto, la anchura de la cimentación. Luego medía 10 metros, pero eso es la longitud de la cimentación. La anchura es 1,5 metros. ¿Vale? Bueno, pues entonces, aplicamos las fórmulas. Tangente de delta B, que es HB entre V, son 25 entre 100. 0,25. Y tangente de delta L sería 0. Y estos números, pues esos valores, los metemos ya en las dos expresiones de IQ e I gamma.
y Q. 1 menos 0,7 tangente delta B al cubo. Por 1 menos C. Y luego el gamma, otra vez al cubo, ahora es 1 menos 0,25 al cubo por 1 menos 0. El primero era 0,5615 y el segundo 0,4219. ¿Alguna pregunta? Y por último las S que se calculan igual que hemos hecho en los ejercicios anteriores. SQ es 1 más 1,5 por la tangente del ángulo de rozamiento interno, que es 34. Y por B asterisco entre A asterisco. B asterisco lo tenemos ahí arriba, 1,34. Y el asterisco que es L, que es 10. Y ese gamma, que es 1 menos 0,3 por B asterisco, 1,34 entre D. ¿Por qué es 10? ¿Vale? ¿Por qué es 10? ¿Por qué es? ¿Por qué es 10? Porque es dato, el dato de enunciado, a longitud de la cimentación. La cimentación era de B 1,5 metros por L 10 metros. Este es dato. El enunciado. Si no sabemos cuánto mide la cimentación, no podemos ponerlo, claro. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya tenemos todo. Ya hemos calculado todos los parámetros y se meten en la fórmula todos los números y lo que dé. Bueno, pues si metéis todo eso queda 505 con 0. 505 con 0 kilonewtons por metro cuadrado. Y a partir de aquí, el procedimiento siempre es el mismo. A partir del QH, calculamos QNH y después de QNH, la admisible. Bueno, yo no tengo la culpa de que las gammas sean el mismo, se utilice el mismo valor, el mismo variable, gamma, para las dos cosas, ¿eh? O sea, es lo que hay. Gamma se utiliza para peso específico y gamma se utiliza en el código técnico para los coeficientes de seguridad. Pues, pero no os confundáis, es distinto una cosa que otra. Vale, el QH son 505,0. Gamma por H de la excavación, que ya lo hemos calculado por ahí antes. Bueno, es 19 por 1. Entre
entre 3. Y ya está, esta es la carga admisible al hundimiento. Aquí ya no hay ningún otro valor que calcular ni que comparar. Solo es este, la carga admisible al hundimiento. No tenemos ninguna otra expresión para utilizar. Y lo comparamos con la carga neta. Bueno, y queda más grande, claro. Porque la carga neta es 88 menos 19. Que esto es 69. Entonces la admisible es mayor que la que se aplica, entonces ya está. La carga neta que se aplica, por lo tanto no hay hundimiento. En este caso no hay fallo por hundimiento. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale, pues lo dejamos aquí.